En las sombras de las antiguas bibliotecas de Estambul, oculto bajo capas de polvo y silencio, yace un manuscrito que los historiadores jamás se atrevieron a mencionar. Es el testimonio prohibido de Mehmed Çelebi, un genízaro veterano de las campañas de Solimán el Magnífico, cuyas palabras revelan una verdad tan perturbadora que el imperio se encargó de borrarla de la memoria colectiva. Lo que estás por descubrir jamás apareció en los libros de historia. Las prácticas descritas en este relato desafiaban las leyes del Islam y escandalizaban a la moral cristiana. Era el año 1529. El ejército otomano se alzaba a las puertas de Viena. Más de 100.000 hombres esperaban las órdenes del sultán. Pero lejos de los estandartes y las glorias militares, en los cuarteles de los genízaros, florecía un mundo secreto de poder, deseo y lealtades forjadas en la oscuridad. Mehmed Çelebi fue arrebatado de su infancia a los 12 años, una víctima más del Devşirme, el tributo de sangre con el que el imperio nutría su ejército. Hijo de una familia cristiana de los Balcanes, fue llevado a Estambul, donde comenzó su transformación, de niño asustado a soldado del sultán. Pero entre los muros del cuartel, Mehmed descubrió que la verdadera jerarquía no estaba escrita en ningún decreto imperial. Los genízaros veteranos, hombres endurecidos por años de guerra, imponían su dominio no solo con la espada, sino con rituales secretos. En las noches gélidas, cuando el viento atravesaba las tiendas como una hoja, elegían a los jóvenes más hermosos para compartir su manta. Aquello que los soldados llamaban el calor del hermano mayor no era considerado pecado, sino un vínculo sagrado. Una práctica envuelta en una teología retorcida, donde el amor místico del sufismo se mezclaba con la crudeza del campo de batalla y donde la pureza se confundía con la obediencia absoluta. Según el manuscrito de Mehmed, escondido durante más de 4 siglos en los sótanos de una biblioteca olvidada, los genízaros veteranos sostenían una creencia perturbadora, que el amor entre guerreros era el fuego que templaba el acero del alma. Decían que solo a través de ese vínculo podían alcanzar la lealtad perfecta, el sacrificio total. Citaban el Corán, pero lo torcían a su conveniencia, reinterpretando los versos sobre hermandad con una devoción que habría escandalizado a los sabios de la corte imperial. En su lógica torcida, la intimidad no era pecado, sino disciplina, no un acto prohibido, sino una forma de entrenamiento espiritual y marcial. La elección de los jóvenes no recaía al azar. Los veteranos escogían con precisión quirúrgica a los más valientes, los más hermosos, los más resistentes. Para ellos, el cuerpo era una extensión del deber y la obediencia un juramento que se sellaba con la piel. Los elegidos, los llamados favoritos, recibían privilegios que muchos solo podían soñar: entrenamiento personal, armas forjadas por los mejores herreros y una protección que, en el caos de la guerra, valía más que una armadura. Pero esa protección tenía un precio, uno que se pagaba en silencio cuando caía la noche y las oraciones se apagaban en los campamentos. Mehmed lo relata sin velos. Tenía apenas 16 años cuando fue escogido por Hasan Aga, un veterano de 38 años, héroe de las campañas de Egipto y Persia. Hasan Aga no era simple soldado, era un hombre de fe, temido en batalla y venerado por su religiosidad. Rezaba con fervor, ayunaba con disciplina y hablaba del deber como si fuera un camino hacia la redención. Pero entre los muros del cuartel, la frontera entre lo espiritual y lo terrenal se disbujaba. En su mente, como en la de muchos hombres del imperio, no existía contradicción. El cuerpo era solo un instrumento del arma, y el amor físico una extensión de la devoción. Una lógica tan refinada como peligrosa, que justificaba lo que ningún clérigo se habría atrevido a bendecir. Durante los meses previos al asedio de Viena, Mehmed y Hasan compartieron la tienda y descubrieron que su entrenamiento iba mucho más allá del combate. Aprendió a empuñar la espada y a leer las miradas, a moverse con la precisión de un asesino y la obediencia de un devoto.
pero también aprendió algo más oscuro. Una forma de unión donde el afecto, la sumisión y la guerra se entrelazaban. Hassan lo instruía en estrategia durante el día, compartía su pan cuando las raciones escaseaban y por la noche lo conducía hacia rituales íntimos que, según él, purificaban el alma antes del combate sagrado. No era simple dominación, sino un código secreto. Los genízaros veteranos habían convertido la cercanía física en una liturgia militar. Antes de cada batalla, Hassan ungía el cuerpo de Mehmed con aceites perfumados, murmurando versos del Corán sobre sacrificio y hermandad. Le decía que si caía en combate, su alma sería redimida por la pureza de su entrega. Para ellos, el amor entre guerreros era una forma de yihad interior, una lucha del cuerpo y del espíritu. Pero cuando el ejército otomano se lanzó a Viena, la verdad detrás de esos lazos se reveló con brutal claridad. Cuando los cañones otomanos rugieron contra las murallas de Viena, Mehmed y Hassan avanzaron juntos como si fueran una sola sombra. Peleaban con una sincronía imposible, anticipando los movimientos del otro con la precisión de un mismo instinto. Los soldados juraban haber visto entre ellos algo más que camaradería, una conexión tan profunda que desafiaba la lógica del campo de batalla. Pero el verdadero secreto de esa unión se reveló cuando la guerra mostró su cara más brutal. Una lanza austriaca atravesó el muslo de Hassan, y Mehmed, enloquecido, se lanzó sobre el enemigo con una furia casi inhumana. Esa noche, mientras el campamento dormía, curó las heridas de su mentor con manos temblorosas. El olor metálico de la sangre se mezcló con el incienso y el sudor, y en un acto que cruzaba la frontera entre lo sagrado y lo profano, se unieron creyendo que aquel contacto sellaría la vida de Hassan. Para ellos no era pecado, era una ofrenda, una ceremonia en la que la carne reemplazaba la plegaria y el deseo se convertía en el lenguaje de la fe. Para los cenízaros, el esperma tenía propiedades curativas cuando se mezclaba con sangre derramada en batalla, una creencia que combinaba supersticiones preislámicas con interpretaciones místicas del Corán. Esta costumbre médica, documentada en varios manuscritos secretos y ocultos de la época, no se limitaba a las parejas establecidas. Durante las noches más sangrientas, cuando los heridos llenaban las tiendas hospitalarias del campamento, grupos de genízaros sanos participaban en rituales colectivos donde el sexo grupal se consideraba una forma de transferir fuerza vital a los moribundos. Los imanes militares, lejos de condenar estas prácticas, las bendecían secretamente, argumentando que Alá había dotado al cuerpo masculino de poderes curativos que solo se liberaban a través de la unión coital entre guerreros puros. El manuscrito de Mehmed describe una noche particular en específico, la del 14 de octubre de 1529, cuando las fuerzas otomanas perdieron muchos combatientes cuando sufrieron un contraataque austríaco en la tienda principal. Allí donde estaban los heridos más graves, el comandante del regimiento organizó lo que él llamó la ceremonia de la sangre bendita. 30 genízaros veteranos, incluyendo a Hassan, formaron parejas que mantuvieron relaciones íntimas ritualizadas, mientras los heridos observaban, creyendo que presenciar estos actos de amor guerrero aceleraría su recuperación o les daría una muerte más honorable y menos dolorosa. Relata cómo él mismo participó en estas ceremonias no solo como observador, sino como participante activo. Él describió con lujo de detalles cómo los veteranos habían desarrollado técnicas específicas que maximizaban tanto el placer como el supuesto poder curativo del acto. Posiciones que permitían que la sangre de las heridas se mezclara con los fluidos seminales, métodos de estimulación que prolongaban el clímax para intensificar el efecto medicinal, y palabras supuestamente sagradas que debían pronunciarse durante el orgasmo para canalizar correctamente la energía divina. Estas costumbres no solamente se limitaban a momentos de crisis médica, los cenízaros habían institucionalizado un sistema completo de rituales sexuales que acompañaban cada aspecto de la vida militar. Antes de cada batalla importante, los comandantes organizaban lo que eufemísticamente llamaban las abluciones de guerra.
ceremonias donde los soldados se purificaban mutuamente a través de actos íntimos específicos que supuestamente los protegerían de la muerte, convirtiendo esto así en algo que poco a poco se convirtió en costumbre. El semen o esperma era considerado más puro que el agua para estas abluciones, especialmente si provenía de un veterano que hubiera matado infieles en combates anteriores. Mehmet describe su primera participación en estas abluciones previas a un asalto nocturno contra las defensas de Viena. Hasan lo despertó antes del amanecer y lo llevó a una tienda especial donde otros 12 genízaros ya se habían reunido. Bajo la supervisión de un imán que recitaba versos del Corán, cada veterano purificaba a su protegido a través de actos orales que debían realizarse mirando hacia la Meca. El clímax debía alcanzarse exactamente cuando el imán, al que se le denominaba imán, pronunciaba el nombre de Alá, creando lo que ellos creían era una comunión directa entre el guerrero y la divinidad. Estos rituales eran tan intensos que transformaban completamente la mentalidad de los participantes. Pareciera como si hubiesen consumido algún tipo de sustancia. Mehmet describe cómo después de ser purificado por Hasan, experimentaba un estado de éxtasis religioso que lo hacía sentir invencible en el campo de batalla. La combinación de placer físico intenso, fervor religioso y adrenalina justo antes del combate creaba una alteración de conciencia que los genízaros interpretaban como una posesión divina temporal. Fue bajo estas circunstancias que los cristianos enemigos empezaron a denominar a los guerreros otomanos como demonios debido al frenesí con el que luchaban. Los efectos de estas prácticas se extendían mucho más allá del campo de batalla. Las relaciones sexuales entre veteranos y reclutas creaban redes de lealtad que estaban por encima hasta de las líneas de mando militares. Un genízaro protegía a su hermano de sangre y semen con más ferocidad que a su propio comandante formal. Esta lealtad horizontal, basada en vínculos sexuales y espirituales, se convirtió paradójicamente en una de las fuerzas que mantuvieron la cohesión del ejército otomano durante las campañas más prolongadas y brutales. El colapso del asedio de Viena en noviembre de 1529 marcó no solo una derrota militar, sino el inicio de una transformación que cambiaría para siempre la naturaleza de las relaciones íntimas entre los genízaros. Cuando el ejército otomano se retiró hacia Hungría, llevando consigo miles de heridos y la amarga realidad de su primera gran derrota en Europa, las prácticas sexuales que habían florecido durante la campaña comenzaron a evolucionar hacia formas aún más extremas y ritualizadas. Mehmet relata cómo durante la retirada, Hasan desarrolló lo que él llamaba la hermandad del dolor compartido. Esta nueva ceremonia requería que los amantes se infligieran heridas deliberadas antes del acto sexual, mezclando su sangre con las de las heridas de batalla ya existentes. La creencia era que el dolor autoinfligido purificaba el alma de la vergüenza de la derrota, mientras que el placer sexual inmediatamente posterior transformaba ese sufrimiento en fuerza espiritual renovada. Mehmet describe cómo Hasan lo cortaba deliberadamente. Con esta nueva, ceremonia, los guerreros se flagelaban entre sí hasta sangrar en el pecho con su daga ceremonial antes de proceder a la penetración, susurrándole que cada gota de sangre derramada voluntariamente borraba una parte de la deshonra otomana. Estas prácticas extremas no eran excepcionales. A medida que pasaba el tiempo, otros regimientos empezaron a imitar e incluso innovar con otras prácticas más salvajes. El antiguo manuscrito menciona un grupo de genízaros de élite que habían creado la ceremonia de las 1000 cicatrices, donde veteranos y reclutas se cortaban mutuamente durante orgías prolongadas que podían durar toda la noche. Cada cicatriz representaba un enemigo que juraban matar en futuras batallas, convirtiendo sus cuerpos en mapas vivientes de venganza futura. El regreso a Estambul en la primavera de 1530 trajo consigo una crisis que nadie había anticipado. Los genízaros veteranos, acostumbrados a la libertad sexual de las campañas, se encontraron confinados en los cuarteles urbanos, donde estas prácticas no podían realizarse abiertamente. La tensión acumulada estalló durante lo que los historiadores oficiales registraron como disturbios por atrasos en el pago,
pero que los manuscritos secretos revelan como revueltas motivadas por la represión sexual forzada. Mehmet describe cómo Hasan, desesperado por mantener su conexión íntima, lo llevaba secretamente a los baños turcos de la ciudad durante las noches, donde habían establecido contactos con otros veteranos que enfrentaban el mismo dilema. En los vapores perfumados de estos hammams clandestinos se recreaban versiones urbanas de los rituales de campaña, pero la ausencia del peligro inmediato de muerte que había dado significado espiritual a estas prácticas las transformó en algo diferente, más carnal y menos místico. Pero la crisis se volvió insostenible cuando varios genízaros comenzaron a buscar jóvenes civiles que pudieran reemplazar a sus compañeros de armas como objetos de deseo. El manuscrito documenta cómo grupos de veteranos comenzaron a secuestrar adolescentes de los barrios cristianos de Estambul, llevándolos a sótanos secretos, donde los sometían a las mismas ceremonias que habían desarrollado durante las campañas. Sin embargo, estos civiles, sin el condicionamiento militar y religioso de los genízaros, no podían participar voluntariamente en rituales que requerían una aceptación total del dolor como camino hacia la purificación espiritual. La situación alcanzó un punto crítico cuando el propio Solimán, el Magnífico, se enteró de estas actividades a través de los informes de sus espías. Mehmet relata el terror que se extendió por los cuarteles cuando circularon rumores de que el sultán había ordenado una investigación secreta. Varios comandantes veteranos fueron ejecutados silenciosamente y sus cuerpos desaparecieron sin dejar rastro oficial. La paranoia se extendió cuando los genízaros comenzaron a sospechar unos de otros, temiendo que sus antiguos amantes pudieran denunciarlos para salvar sus propias vidas. Hasan no sobrevivió esta purga. Una madrugada de agosto de 1530, desapareció de su celda sin dejar rastro. Mehmet nunca supo si había sido ejecutado, exiliado o si simplemente había huido anticipando su arresto. Lo que sí documenta es cómo esta desaparición lo sumió en una depresión profunda que lo llevó a buscar formas cada vez más extremas de recrear las experiencias íntimas que había compartido con su mentor. Sin la guía de Hasan, Mehmet comenzó a frecuentar los círculos más oscuros de veteranos que habían logrado evitar la purga. Estos hombres marcados por cicatrices rituales y consumidos por nostalgias sexuales que ya no podían satisfacer abiertamente, habían desarrollado una subcultura clandestina que pervivió durante décadas en los márgenes del ejército otomano. Se reunían en lugares secretos, practicaban versiones degradadas de sus antiguos rituales y reclutaban nuevos miembros entre los genízaros jóvenes que mostraban inclinaciones similares. El manuscrito de Mehmet termina abruptamente en 1535, cuando él mismo desapareció durante otra purga ordenada por el sultán. Sus últimas palabras escritas revelan a un hombre completamente transformado por experiencias que habían redefinido su comprensión del amor, la guerra y la espiritualidad. Afirma que las prácticas que había vivido no eran perversiones, sino revelaciones de una verdad más profunda sobre la naturaleza del coraje masculino y la hermandad sagrada entre guerreros. Para él, el sexo ritual había sido la puerta hacia una comprensión mística de la guerra como acto de amor supremo a Alá y a sus hermanos de armas. El manuscrito de Mehmet Çelebi no fue solo el testimonio de un soldado, fue el eco de una verdad que el imperio intentó sepultar bajo siglos de silencio. Entre plegarias y cicatrices, los genízaros no solo luchaban por el sultán, sino por un código oculto que mezclaba fe, dolor y hermandad. Su legado no desapareció, sigue respirando en las sombras de la historia, recordándonos que el poder y la fe, cuando se confunden, pueden forjar monstruos o mártires. Si esta historia te estremeció, suscríbete y acompáñame en el próximo episodio, donde desenterramos los secretos que los imperios prefirieron borrar. Dale like, comparte y comenta qué crees que esconde todavía el silencio del pasado, porque la historia nunca se apaga, solo espera ser contada otra vez.